a la historia del pensamiento financiero. ¿Qué es lo que vamos a conocer acá, colegas? Vamos a conocer cómo se convierte ese pensamiento financiero en una ciencia. Y vamos a ver desde dónde tenemos el inicio de los primeros indicios del pensamiento financiero, ¿ok? En ese sentido, nuevamente acudo al aporte de ustedes, al apoyo de ustedes, para que, al igual que hemos venido, me puedan iniciar a darle lectura a la siguiente diapositiva y luego hacemos los comentarios correspondientes. Por favor, algún voluntario. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, y si pudiera poner su presentación porque no la logramos observar. Ahora mismo está. Sí, ya la visualizan, ¿verdad? Sí, licenciado, ahora ya se ve. Vaya. Por favor, algún voluntario. No se Yo peleen, por puedo favor. apoyarlo, si quiere, Gracias, licenciado. gracias. Iniciemos, pues. Bueno, el pensamiento no sistematizado y, ok. En Egipto, 3400 años antes de Cristo, se encuentran experiencias y prácticas financieras, y lo mismo puede decirse de Babilonia y Persia. Y aún en la Biblia se constata que la dispersión de las 10 tribus de Israel y de la ruina de la monarquía hebrea a la muerte de Salomón no es ajena a fenómenos tributarios. En estos estados fue común encontrar impuestos sobre tierras y transacciones comerciales, y parte de su decadencia y ruina se explica por la forma en que se gastaron los recursos públicos que Bien, obtenían en forma demasiado onerosa de sus súbditos. gracias. Veamos este primer aporte, que es lo importante que encontramos. Uno, nos permite situarnos 3400 años antes de Cristo. Es decir, el momento histórico. ¿En qué lugar? Egipto. También se practicaba en Babilonia, Persia. ¿Ok? Y algo muy importante, las tribus de Israel. Ojo, la quiebra o la ruina de esa monarquía tiene causales de orden tributario. Rescato esta parte por lo que veníamos hablando en los elementos, particularmente de la administración de los dineros, ¿ok? Y aquí empezamos a ver algo también muy importante. ¿Qué era objeto de impuestos? La tierra. Dije que era objeto de impuesto. Las tierras, las transacciones comerciales. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo un elemento técnico que vamos a checar en la teoría de los impuestos, cuando decimos, bueno, había impuestos sobre la tierra. ¿Cuál era el objeto del impuesto? La tierra. ¿Cuál era el objeto en el comercio? Las transacciones comerciales. Ojo, la actividad económica. Vayan tomando estos elementos porque esto va a servir cuando vos tengas que participar en la formulación de una ley con carácter tributario, que lo vamos a checar allá más adelante, pero donde empezamos a encontrar estos elementos importantes. Y lógicamente encontramos ahí el tema de la administración de los recursos.
la forma como se gastaron, o sea, el gasto público, lleva a la ruina cuando se da una administración no simple ni transparente. ¿Ok? Fundamental. Sigamos, por favor. Por otra parte, se conoce el sentido antiguo de la guerra de conquista o hacienda parasitaria, como las guerras de Roma. Otra forma de conseguir ingresos a través de las guerras, porque lógicamente el que ganaba, ya conocen ustedes la historia. Por favor. Grecia vivió de impuestos sobre el comercio internacional y sobre las tierras. Obras que tratan de aspectos financieros lo constituyen las rentas de Atenas, de Xenofontes, las avispas de Aristófanes, la República de Platón y la política de Aristóteles. Ok. Aquí tenemos entonces los actores fundamentales que empezaron a hablar del tema tributario. ¿Ok? Sobre el tema de los impuestos, ahí tienen ustedes los primeros exponentes, los primeros que empezaron a generar un conocimiento sobre la forma o sobre la práctica de cómo se llevaba a cabo el tema de los impuestos. Hay un documento claro de Xenofontes, Rentas de Atenas. Aristófanes, en su documento Avispas, en la República de Platón y la política de Aristóteles. Tenemos entonces que el conocimiento, al igual que en muchas ramas más, aparte de la antigüedad, Grecia jugó un papel muy importante con estos filósofos que acabamos de mencionar. Pero ahí se inicia la inquietud de estos filósofos por ir explicando y generando el conocimiento que estamos viendo no sistematizado financiero. Por favor, veamos un poco la antigüedad. El pago de los impuestos en el antiguo Egipto. Artesanos y granjeros pagan sus tributos al vice Regnire, dinastía 18. En esa pintura de su tumba en Gurna, creo yo. Gurna. Gurna, ¿Okay? okay, sí. Tienen el gráfico donde pueden ver el procedimiento, ¿no es cierto? Específicamente del pago de impuestos. Sigamos. Egipto fue el primer estado centralizado del mundo, lo que significa que los egipcios fueron también los primeros en cumplir con una de las obligaciones ineludibles de los ciudadanos en todas las épocas y todos los lugares: pagar impuestos. Ya desde el cuarto milenio, permítame, desde el cuarto milenio antes de Cristo, antes de la unificación del país, se recaudaban impuestos a pequeña escala, dentro de los límites geográficos de los reinos predinásticos del Alto Egipto, como Adivos, Nagada y Heracomópolis, con la aparición de un estado unificado en todo Egipto, en torno a 3100 a.C. Los faraones crearon un sistema recaudatorio que cubría el conjunto del país y que se apoyaba en una burocracia especializada y eficiente. Ok. ¿Qué elementos importantes encontramos en la antigüedad sobre el tema de los impuestos del pensamiento financiero? En el caso de Egipto, que logra unificar el reino a Ábidos, Nagada y Heracómpolis, ¿ok? Al unificar de estado centralizado pasó a ser un estado unificado, mucho antes de Cristo.
y se vieron en la necesidad entonces de crear un sistema recaudatorio que cubriera al conjunto de ese país. Y lógicamente necesitaba de recurso humano. Y aquí hay algo muy importante, especializado y eficiente. ¿Por qué es muy importante? Porque posteriormente vamos a ver, o en la realidad vas a ver, que debes de cobrar el impuesto al menos costo y en el momento oportuno, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero estamos encontrando en la historia del pensamiento no sistematizado todos estos aportes que fueron permitiendo conocer lo que vamos a estudiar nosotros ahora. Sigamos. El cristiano debe pagar sus impuestos. Romanos 13:16. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Romanos 13:7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuestos. ¿Ok? Cuando les hablaba yo del contexto, y lógicamente en el caso de la Biblia, ¿sí? En aquel momento que la praxis demostraba que necesitaban de que los ciudadanos contribuyeran en la forma que se determinara de impuestos, lo llevaron y lo escribieron a este nivel. E incluso, ya con Cristo, ustedes vieron la parábola, ¿no? Cuando le muestran la moneda y él les dice al César lo que es del César, ¿ok? Si a este rey hay que pagarle impuestos, pues bueno, el sistema así está, ¿ok? Aquí tienen ustedes esas discusiones y cómo se fue plasmando en las Sagradas Escrituras también aspectos relativos al tema de impuestos, ¿ok? Sigamos, llegamos al Imperio Romano. Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana, de importación y exportación llamados portoria. Ok. Comercio internacional. ¿Desde cuándo se grabó el intercambio ya entre países? Lógicamente, los conocemos ahora como derechos de aduana o impuestos de importación y lógicamente los de exportación. ¿Cómo le llamaban ellos allá? Portoria. Por favor. César Augusto fue considerado por muchos como el más brillante estratega fiscal del Imperio Romano. Durante su gobierno como primer ciudadano, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de impuestos por el gobierno central. Durante este periodo se dio a las ciudades la responsabilidad de recaudar impuestos. César Augusto instituyó un impuesto sobre la herencia a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era de 5% para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. Ok. Aquí encontramos aspectos también muy importantes en el que nos da el Imperio Romano. ¿Ok? Le dan ese título de un brillante estratega fiscal a César Augusto, adicional a los impuestos que vimos que cobraban allá de exportación e importación, establece un impuesto de 5% sobre herencias, que está vigente a la fecha. Y miren el destino que le da.
para cubrir el retiro de los militares. Licenciado, una pregunta. Por favor. Por lo que yo estoy entendiendo es que también ya como que se hablaba de los veteranos, ¿verdad? Porque los militares que se retiraban, Por pues que, supuesto. ajá, Lógicamente el tiempo pasa y los años pasan, pesan, y ustedes conocen lo demás, pero el tema que no debemos de perder de vista es cómo se va generando toda esa estructura y se va desarrollando el pensamiento impositivo, pues, para hacerlo específico, ¿ya? Que lógicamente no obedecía a una forma sistémica o sistemática de explicar ese fenómeno, porque realmente lo que hicieron los filósofos era explicarse cómo funcionaba esto. Lo que sí vamos a encontrar, y vean esto, impuesto de 5%, ¿para qué? Acá nos está diciendo que de la misma población se está subsidiando la tercera edad de un grupo. Lógicamente, imagínense ustedes, o vayamos mentalmente a aquel momento, y la presión que podía ejercer el ejército, particularmente los que ya se habían retirado, de qué iban a vivir si toda la vida estuvieron prestando sus servicios al monarca y no fueron premiados. Después vamos a ver por eso cómo van surgiendo aquellos que ganaban la tierra, entonces ya no los mantenían con esto, sino les daban tierra y ellos cobraban allá parte del impuesto, pero vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Solo lo que quiero manifestar es a dónde se empieza a cargar el peso de impuestos para que estuviera bien la monarquía, ¿ok? O el imperio. De tal manera, en esa línea, todo este tipo de impuestos allá en el Imperio Romano, ¿ok? Lógicamente eran para mantener al imperio, no hay para dónde. Pero aquí hay un adelanto de un tipo subsidio entre la sociedad. Vamos a adicional a lo que ya cobramos, vamos a poner un impuesto nuevo, pero este ya tiene destino específico. Es para atender el retiro de los militares, ¿ok? Bien importante, porque desde aquí aparece la práctica de que, bueno, pongamos un impuesto específico a X producto o a la distribución al momento en que se despacha la gasolina, esa parte del IVA. Los combustibles pagan el IVA. En el caso de ellos hay otro impuesto que para evitar la doble tributación crearon la actividad del momento en que toma el gasolinero la manguera para poner el combustible. Eso es lo que se grabó para crear el fondo, el destino específico, mantener las carreteras. La mala administración, ¿a dónde lleva? Ojo, porque si hay dineros para mantenimiento de carreteras, más el impuesto de circulación, ¿ok? Deberíamos de tener en esa infraestructura el regreso de esos impuestos, ¿ok? Si no lo usaron para eso, le cambiaron destino, un acto contra la ley que debería de perseguirse, por supuesto. ¿Ya? Porque el único que puede cambiar destino es el que crea, modifica o reforma las leyes, que es el Congreso de la República. No
el Ejecutivo. El Ejecutivo debe ejecutar lo que la ley le permite. Ya veíamos anteriormente el principio de legalidad que les mencioné, pero para que vayamos situándonos cómo pareciera que fue ayer lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, sigamos. Los los periecos, solían ser extranjeros que se dedicaban a la artesanía y el comercio. Debían pagar impuestos y servir al ejército en tiempos de guerra. Ok. También se grabó la extranjería. Pues cualquier impuesto que tenga algún país, por ejemplo, modernamente, vos vas a algún otro país y hay países que tienen el pago de impuesto de entrada. ¿Ya? Acá se castiga al turista saliente. Para poder salir pagas un impuesto de salida. ¿Ok? Pero vean que realmente cuando vemos qué pasó ayer, vamos encontrando aspectos que nos explican la situación actual. Y eso es bien importante. ¿Ok? ¿Qué pasó en la caída del Imperio Romano de Occidente, como lo veíamos, por favor? Con la caída del Imperio Romano, el mundo occidental entra a la Edad Media, que desarrolla el gobierno feudal. Aparecen los virpotentes, hombres poderosos, que obtuvieron de los emperadores el primer privilegio, la inmunidad fiscal. ¿Ok? Vean desde dónde se inicia con los privilegios fiscales. ¿Ok? Uno, aquí tienen el momento histórico en que se debilita el sistema esclavista, derivado a las causas que, si ustedes lo estudiaron, conocen, fundamentalmente el crecimiento de la población, y como consecuencia se debilitó el Imperio Romano. Entonces se acaba con el imperio, se acaba con el esclavismo y surge ya en la Edad Media, no en la Edad Antigua, el otro modo de producción, el feudalismo. Y ahí quienes aparecen, virpotentes, hombres poderosos. Y esos no pagan impuestos, tienen inmunidad fiscal. Si ahora los traigo a la actualidad, hoy 21 de julio del año 2023, en términos económicos los bancos son poderosos, ¿no es cierto? Me imagino que tú tenés alguna tu cuentecita de ahorro corriente o en tu cuenta monetaria, cuando te llega tu estado de cuenta, si es monetaria parece que te regalaron 2, 3 centavos de intereses, pero te cobraron el 10%. Hay una ley que grava el ahorro realmente, contrario a lo que estudiamos en economía. Me imagino que escuchaste hasta tu séptimo semestre que debe de promoverse un coeficiente ahorro-inversión alto. ¿De dónde o cuál es la fuente de ingresos para los bancos para mover la plata? Los ahorros de las familias, ¿no es cierto? Y bueno, se grabó. Pero resulta que en la ley específica de los bancos y las corporaciones financieras, los intereses que ellos devengan de los préstamos que le dan al gobierno, de la deuda pública, ¿sí? Están exentos de ese impuesto de 10%. Ojo, vir potentes,
poderosos, inmunidad fiscal. Mientras el resto de la población, que te repito, si tenés tu cuentecita de ahorro corriente y te ganaste en el año 100 pesos de intereses, te quitan el 10%. ¿Ok? Ojo. Por eso, como dice la canción, parece que fue ayer. Y donde encontramos las causas de lo que vemos ahora, por supuesto, cada uno en el contexto correspondiente y los términos que van modificándose, por supuesto. ¿Ok? Bien. Ahí tienen ustedes gráficamente cómo eran los feudos y el control que el señor feudal tenía sobre su feudo. Pero por favor. La primitiva obligación impositiva, signo de señorío y de poder, se dio el paso del sentimiento y realidad de estar obligado a pagar tributo que era símbolo de servilismo. El antiguo concepto de impuestos el concepto de impuestos debe deber cívico, igualitario y señorial había sufrido su primera crisis. Bien, con el feudalismo, allá vimos los impuestos que cobraban, ¿ya? Por extranjería, por temas o sea, la concepción que le dieron los filósofos que estudiaron ese fenómeno, ¿ya? Le daban un significado al impuesto de un deber cívico, igualitario, y había que pagarle al monarca, ¿va? Señorial. Ese significado no sistematizado de que era impuesto, con el feudalismo sufre su primer cambio, porque se convierte en un símbolo de servilismo. Todos los siervos estaban obligados a pagar. ¿Ok? ¿A quién? Al señor feudal. Ojo, al dueño del feudo, además del pago en trabajo y en producción que ellos le trasladaban al señor feudal. ¿Ok? Que ya lo vieron y lo conocen ustedes hasta este momento. Sigamos. Surge otro privilegio, el diener, el honor, que era el derecho de hacerse dueño de los impuestos que pagaba determinado territorio. Con esto se produce la segunda crisis del concepto de impuesto, de un deber superior para con el Estado. Se transformó en un derecho patrimonial en manos de los particulares. Por su parte, la Iglesia Católica obtuvo para ella y sus bienes la inmunidad fiscal y el derecho de cobrar el diezmo, con obligación de hacerse cargo de la asistencia social y la educación. Ok. Llegamos a un aspecto muy importante del vídeo que vimos en el momento en que se genera la protesta de Martín Lutero, la alianza entre los comerciantes, que en aquel momento se les denominó burgueses, ¿sí? Con el rey y con Calvino y los seguidores del Calvino, para debilitar al señor feudal. Lógicamente, aparece un término subjetivo, el honor. Pueden preguntarle a San Google qué significa honor. En aquel momento constituyó un derecho de hacerse dueño de impuestos en los territorios que dominaban. Entonces se pagaba impuesto para el particular, ojo, no para el Estado. ¿Ok? Pasando a convertirse en un significado
de derecho patrimonial. ¿Ok? En ese momento aparece otro aspecto, al igual que vimos allá, la inmunidad de los señores feudales. Aquí, con el debilitamiento o los cambios que se dieron también en la iglesia, se le permite cobrar un diezmo, o sea, se le da la categoría de que puede adquirirlo, ¿ya? La ley le autoriza, pero que debe de hacerse cargo de la asistencia social y la educación. ¿Por qué ves tú que la religión provee servicios de educación, lógicamente particular? Mira desde qué momento inicia con esa función. Lógicamente, no teníamos una consolidación de lo que conocemos como Estado ahora y del gobierno como representante de ese Estado. ¿Ok? Importante el tema del diezmo y de dónde lo tomaron quienes hacen uso del cobro de ese diezmo. ¿Ok? Sigamos. Después del 6 o 7, del 6 o 7 siglos, el concepto de impuestos había recuperado su originaria naturaleza. Cuando Felipe el Hermoso convoca asambleas que debían dar origen a los estados generales. Y en Inglaterra se produce el otorgamiento de la Magna Carta, que si bien otorga a los señores garantías fiscales, importa el reconocimiento explícito de estos, del derecho del rey a imponer tributos dentro del territorio nacional, impuestos indirectos, ayudas, gaetas, etc. Bien. ¿Qué vamos a rescatar acá del aporte a la sistematización del impuesto, perdón, del pensamiento financiero? Ya este señor, conocido como Felipe el Hermoso, particularmente ya Inglaterra, que jugó un papel muy importante, habla de una magna carta. Hoy a la Constitución Política de la República se le conoce como Carta Magna. El orden de los factores, lógicamente, no altera, pero ¿dónde encontramos un primer término sobre lo que hoy conocemos como Carta Magna? ¿Ok? Allá en el reinado de Felipe el Hermoso, Inglaterra, que otorgó garantías fiscales, pero debían de reconocer que el monarca, ¿te recuerdas de la monarquía absoluta? Era el único que tenía el derecho de imponer tributos en todo el territorio. ¿Y qué quiero destacar también acá? Este término, impuestos indirectos. Hoy por hoy es la mayor fuente de ingresos del gobierno del estado de Guatemala. Proviene de impuestos indirectos. ¿Ok? ¿Y dónde se acuñó el término? En la historia lo encontramos acá. Entonces, cuando te traigo a la actualidad, es cuando conozcamos el sistema tributario y hablemos de toda la teoría de los impuestos, pues vas a ver que estos términos ya no surgieron en la época moderna. Vienen del estudio de esos fenómenos y vamos a ver más adelante, aún en aquellos tiempos, qué significado se le dio a los impuestos indirectos. ¿Ya? Los tributos se pagan dentro de los límites territoriales del país, tributo doméstico, y lógicamente
lo que hoy modernamente conocemos como arancel o impuesto a la importación. El lenguaje que más se usa modernamente son aranceles, ¿ok? Pero es el impuesto a las importaciones, ¿ok? Por favor. A pesar de que se recupera la naturaleza original del impuesto, la carga del mismo la sufren los plebeyos, los burgueses y los paisanos, mientras que la clase alta, clero y nobleza quedan exentos, situación que perdura hasta la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Quiénes pagaban? Plebeyos, comerciantes o burgueses y los paisanos. Quienes no pagaban y estaban con ese privilegio de no pagar o exentos del pago de impuestos, la clase alta, la nobleza y el clero, que ya habíamos visto que se le había exonerado de impuestos, se le había autorizado a cobrar el diezmo, pero por el lado del gasto de ese diezmo tenían que atender asistencia social y la educación. Ya ves el lado de dónde vienen los ingresos y, lógicamente, el destino que se le da a esos. En este caso, la función que se le asignó a la iglesia de la Edad Media, ¿ok? ¿Desde dónde vienen los privilegios? Por eso, cuando estudiamos las leyes, se van a dar cuenta que incluye un régimen de excepciones y ahí se van a dar cuenta quiénes están exentos y quiénes cargan con el funcionamiento y operación del Estado. Pasamos entonces a ver lo que ya va teniendo forma organizada de pensamiento. ¿Ya? A la escuela mercantilista, siglo XVI al siglo XVIII. Fundamentalmente y esencialmente se habló en el mercantilismo, y ustedes lo recuerdan, de hacer estados fuertes a través del comercio. Vender todo lo que podías, comprar menos porque hacías dependiente al otro, en palabras familiares. ¿Quiénes fueron los principales exponentes de la escuela mercantilista? Juan Bodino. Y habló sobre la moneda. Okay. Allá en la antigüedad vimos quiénes se preocuparon por el tema. Acá en la escuela de mercantilismo, mercantilista, en el aspecto específico de los impuestos, tenemos a Juan Bodino que se preocupa sobre o trató sobre el tema de la moneda. Luego tenés a Gerald Malines, quien distingue entre usura e interés, y es el representante de la corriente metalista en el mercantilismo. Tanto Bodino como Malines se preocuparon por el tema de la moneda, ¿ok? Malines fue más allá y estudió el fenómeno de la usura y lógicamente aparece el primer término como aporte de lo que ustedes conocieron ya después, el tema del interés. Lo que hoy modernamente, la tasa de interés, pero que persiste la actividad usurera, y ustedes lo deben de saber. Sustentados en que el comercio era el que generaba la riqueza y le daba poder, ¿quién habló por primera vez de llevar cuenta y razón de lo que se vende y se compra, que se llama balanza comercial? Eduardo Misselden, 1608, 1654. ¿Ok?
No tardó mucho el señor. Y caemos a Thomas Moon, que ese es inglés. ¿Ya? Y desarrolló, o fue el que desarrolló, todo lo que conociste en la historia de la doctrina de la escuela mercantilista, ¿ok? Del pensamiento mercantilista. Esto es para que tengamos el contexto y en el aspecto específico veamos ahora. Por favor. Aportes mercantilistas. Jean Bodin publica en 1576 su obra Los 6 libros de la República. En dicha obra se deja ver la necesidad de desarrollar un sistema tributario al considerar los impuestos indirectos y los directos como árbitros posibles. Bien, arbitrios. Arbitrios, sí. Como ven, en la escuela mercantilista, Juan Bodin, en el año de 1576, ya es el representante, el exponente específico en desarrollar el pensamiento financiero. Es el primero que te habla de sistema tributario, recoge lo que vimos allá de los impuestos indirectos y agrega los impuestos directos, ojo, como arbitrios posibles para poder recaudar, para que el Estado pudiera tener ingresos para el mantenimiento de ese Estado. ¿Ok? Sigamos. Influenciados por las ideas de Bodin, surge un grupo de pensadores, los mercantilistas. Su primera afinidad era de tipo político. Decían que el Estado debía engendrarse la subordinación de la economía a propósitos políticos, el fortalecimiento y la supervaloración de la balanza comercial y un entusiasmo por una densa población. Ok. ¿Cuál era la idea de los mercantilistas en esencia? Que el Estado se hiciera grande, debía engrandecerse. Ellos subordinaron la economía a propósitos políticos. Ojo, muy importante. Aquí tenés en esencia lo que conoces como economía política. ¿Ok? Subordinar todos los aspectos relativos a la economía al tema político. Fortalecer la balanza comercial. Y ojo, sí previeron que debía de haber un control en la tasa de fertilidad de la población o la tasa de fecundación, ¿ok? En el crecimiento de la población. Es muy importante para todo lo que conocemos posteriormente y hoy por hoy están usando otras técnicas para tener o detener el crecimiento de la población, ¿ok? Y ustedes ya las conocen. Sigamos con los aportes mercantilistas. Sobre esta base, se le da un carácter funcional a la actividad financiera del Estado. Es decir, se considera como un instrumento para el logro de esos objetivos. Esta escuela destaca la íntima dependencia de la economía del Estado a la economía nacional, atribuyéndole a la primera un carácter parasitario con respecto a la segunda. Vale. Aquí tienen ustedes la génesis o el origen del sector público y el sector privado, de la economía pública y de la economía privada, que es un aporte bien importante de los pensadores mercantilistas, ¿sí? Bueno, un elemento, aunque aún no era sistematizado el pensamiento financiero, ya el estudio de esos fenómenos dijeron, ojo, la actividad financiera del Estado es un instrumento para alcanzar determinados objetivos.
surge y ahí otra función aparte de que estos señores consideraron al Estado parasitario porque toma parte de la renta nacional y no produce nada, solo se lo consume, porque aquellas funciones absolutas de defensa y seguridad, y hoy por hoy todavía lo vivimos, ¿sí? Que nos produce los que tienen la responsabilidad de dar defensa y seguridad del Estado. Por eso los mercantilistas le dieron el carácter parasitario. En aquel momento y en aquel contexto, ¿sí? A la actividad o a las funciones que realizaba el gobierno como representante del Estado. Y aquí encontramos, mis queridos colegas, por qué es que al gobierno le llamas Estado. La economía del Estado a la economía nacional, atribuyéndole a la economía del Estado el carácter parasitario con respecto a la economía nacional. Para ellos, economía nacional era el mercado, que sí produce riqueza. ¿Ok? Y el Estado realiza una actividad parasitaria porque toma parte de esa riqueza y solo se la consume. Términos económicos que debes de tener muy claros para comprender la realidad que vivimos ahora y cómo se le fueron asignando, ojo, otras funciones, un carácter más funcional adicional a este aporte específico, ¿ok? Bien. Los representantes de esta escuela fueron Thomas Moon, Francisco Fackler, William Petty y Sebastián Lipestre, señor de Vauban. En la obra de Vauban se propicia la imposición directa sobre la indirecta y se manifiesta una preocupación por la justicia tributaria y critica las injustificables extensiones tributarias que gozaban las clases privilegiadas. Además, justifica la generalidad de la carga del Estado, porque el Estado protege a todos sus habitantes y finalmente propone una tasa proporcional del 10% de todas las rentas. Bien, este señor, Vauban, Sebastián Leprestre, denominado señor de Vauban, y su obra se llamó así, nos aportó un principio fundamental que aún sigue vigente en las economías capitalistas, particularmente del primer mundo. Cuando habla que se propicie, pero lógicamente fue su pensamiento, este es aporte al pensamiento, a la formación de la teoría. Y él habló de propiciar la imposición directa sobre la indirecta. Ese se llama, y se llamó después, el principio de progresividad. Y cuando te hablo del primer mundo, los impuestos directos, a pesar de que fueron reducidos, pero hasta antes de todo lo que conocimos del neoliberalismo y los ajustes estructurales, el impuesto sobre la renta en Europa era del 70%. La tasa del impuesto, perdón, para hacerlo en términos técnicos del pensamiento financiero. La tasa impositiva del 70%, hoy si revisan y pueden preguntarle a San Google, van a encontrar países ya de 40, 50, ya, pero no menos. ¿Por qué? Porque todo este pensamiento que se desarrolló allá, claro, influyó. Entonces, cuando hablamos de que la tasa del impuesto directa debe propiciarse sobre la indirecta, estás hablando de un principio de
progresividad, que el sistema tributario sea progresivo. Después van a aparecer otros principios, pero aunque no se habla acá de un principio, el hecho de propiciar la imposición directa sobre la indirecta nos explica ese principio de progresividad. Y ojo, este señor pone otro principio: justicia tributaria, y se opone a los privilegios. Justicia tributaria lo vamos a encontrar cuando revisemos, o el grupo que analice la parte constitucional que vimos ahí en el trabajo de investigación que van a realizar, ¿ok? Ahí van a encontrar un principio de capacidad de pago en función, paga más el de un ingreso mayor, o debería, ¿ok? Capacidad de pago. Y lógicamente empezó a generar ese aporte dentro del pensamiento financiero, el efecto y lo dañino que pueden ser las exenciones tributarias. Que se van a dar cuenta que todo esto que fueron aportando, vamos a ver en qué momento de la historia económica del mundo se hace real y pasan a formar parte ya de un ordenamiento jurídico tributario. Otro elemento importante que debemos destacar acá es el vivir en comunidad. La carga del Estado justifica la generalidad de la carga del Estado, porque lógicamente el Estado protege a todos sus habitantes. Y al darle aquella defensa y seguridad, funciones clásicas, llamémoslas así, pero son funciones absolutas que se le dio al Estado, es para todos. Y todos deberían de contribuir. Por lo tanto, no debería de existir clases privilegiadas en el tema de impuestos, que están exentas, ¿ok? Y adicionalmente, termina y dice, el sistema impositivo debe de ser simple. Una tasa impositiva del 10% de todas las rentas, ¿ok? También da su aporte que los sistemas tributarios deben de ser lo más simple posible. Porque lógicamente el proceso de recaudación, repito, que debe de estar sustentado en la economía, en la eficiencia, ¿ya? Y en tiempo, para poder devolverlo, como ya vimos, en bienes y servicios para atender las necesidades públicas. Entonces, un impuesto. Tendríamos un sistema tributario muy simple. Solo habría un impuesto. Es un aporte importante que para traértelo de la actualidad, y si ustedes todavía escucharon o leyeron algo de la Marroquín del finado Ayau, él manifestaba o era proclive a simplificar y establecer solo un impuesto, ¿ok? Bien. Hasta ahí dejaríamos a los señores mercantilistas. Pero esta escuela se amplía y nos vamos al mercantilismo alemán, pero conocido como los cameralistas. Por favor. Muy bien, licenciado.
Los cameralistas, los principales exponentes de esta escuela fueron los austriacos Karl Wilhelm von Schrelle y Philipp Wilhelm von Hornig, quienes publicaron sus trabajos en 1686 y 1684 respectivamente. Para ellos, el príncipe y el pueblo era una sola entidad, integrada en el Estado y de la cual el príncipe era la encarnación. El bienestar del príncipe era lo importante y no se preocuparon por problemas como el de la justicia tributaria y la legalidad de los impuestos. Bueno, ¿qué encontramos acá en esencia, mis queridos colegas? Si vemos a Vauban, que busca una justicia tributaria, que busca un principio de capacidad de pago, que propicia impuestos directos sobre indirectos, ¿ok? Que busca un sistema simple, hoy día, al economista que plantee eso, le van a decir que es de la izquierda. Ojo, aparecen los alemanes y dicen, perdóneme, el príncipe es encarnación del Estado. Y si el príncipe tiene salud y está bien, todo el pueblo está bien. Van a decir, siguiendo la temática de nuestro bendito pueblo, estos son de derecha, ¿va? Solo quieren para ellos. Y todo el dinero que sea para la salud del príncipe. Ojo. Entonces, por eso cuando les decía que analizamos o estudiamos una economía, un sistema económico capitalista, que era lo que buscaba Vauban, institucionalidad, y que realmente aquellos que no tenían, ¿cómo era posible que sobre ellos estaba recargado el tema de pagar los impuestos? Y los que sí tenían, estaban exonerados del impuesto. Tenían sus privilegios. Ojo. Entonces, por eso, en mi opinión, respetando la de ustedes, tristemente, oye, hablar de izquierda y derecha es solo paja, solo basura. Porque ¿qué necesitas? Que se cumpla la ley, que se pague conforme a lo que establece la ley, y te vas a dar cuenta de la realidad que vamos a revisar con sustento técnico, con cifras que no genero yo, las genera el ente encargado del fisco y se van a dar cuenta, ¿ok? Bien. Pero aquí tenemos para fortalecer su formación, que puedan ver las formas de pensamiento y cómo se fue generando, o cómo dentro de este pensamiento aparecen estos dos señores. Bombón, los dos, ¿ok? Sigamos, por favor. Esto fue para situarnos en el siglo XVI, ¿no es cierto? Veamos qué sucede ya en el siglo XVII y XVIII. A mediados del siglo XVIII, 1766, von Giusti publica su obra Sistema Financiero, en la cual trata los temas relacionados con las rentas, de los gastos del Estado y sobre la organización y administración financiera, considerando a los impuestos como un medio para el que el príncipe regule la economía en beneficio del Estado. Además, sugiere la posibilidad de establecer impuestos directos e indirectos y algunas reglas. Vale. Aquí tenemos a este señor, Juan Enrique von Giusti, ¿ok? Conciencia del Estado. Ojo, ahora entienden por qué revisamos los orígenes del Estado.
Este señor ya nos habla no de un sistema tributario, sino de un sistema financiero, en el que ya te destaca los ingresos, los gastos, la organización y la forma de administrar los elementos, ingresos y gastos. Ojo, la parte funcional, aunque no está sistematizada, pero sí es funcional. Impuestos como un medio para que el príncipe, ojo, regule la economía en beneficio del Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues el Estado somos todos. Por eso, cuando hablamos de la economía pública, vamos a hablar del gobierno como representante del Estado, o sea, el sector público de todo el Estado de Guatemala. ¿Ok? Entonces, es bien importante este elemento que aporta y que fue tomado posteriormente, ¿ya? Para poder ya hablar de un pensamiento financiero sistematizado. Y mira, medio es un instrumento. ¿Para qué? Para intervenir en la economía. Esto, lógicamente, a nivel de pensamiento teórico del señor Bonjusti, muy especializado en el tema financiero, allá en el siglo XVIII. ¿Ya? Y dentro de ese contexto, por eso es importante que entendamos todo esto dentro de aquel contexto y cómo esos aportes nos van a explicar las nuevas teorías que ustedes o que estudiamos nosotros los economistas fundamentalmente, ¿ok? Ahí quedaríamos con los aportes de los cameralistas. Si se han venido dando cuenta, en cada diapositiva les he subrayado los elementos importantes de cada escuela, ¿ok? Para fines de que estén claros y en un momento determinado de una evaluación. ¿Me explico? Bien. Pasamos entonces a la escuela fisiocrática, a los fisiócratas. ¿Qué aporte nos dio la escuela de los fisiócratas? Ahora, Willy. Sí, ahorita. Solo me está llenando de asistencia. Muy bien. Bueno. La agrupación de un conjunto de autores bajo el nombre de fisiócratas responde a su especial consideración por la actividad agrícola y las creencias y la creencia en leyes naturales. ¿Sí? Muy bien. Quesnay, con su cuadro económico 1758 y su segundo problema económico 1767, dio unidad a esta forma de pensamiento en la que la agricultura como generadora de riqueza toma gran importancia. Esta escuela sustentaba que todas las actividades económicas que el hombre realiza, la agrícola es la única que enriquece auténticamente a la economía nacional y al individuo, a través del producto neto representado por la renta de tierra. Bien. Lógicamente, veníamos que había que tener un Estado fuerte a través del comercio, con todos los mercantilistas, ¿no? Que te digo, se amplió el pensamiento mercantilista a Alemania, que ya vimos el aporte de los señores cameralistas. Los fisiócratas, y ahora vas a entender lo que vimos en el diagrama. Quesnay, con su tabla económica, que sí la viste, tuviste que ver a Quesnay, ¿no? Él habla de la corriente real como única fuente de riqueza. La agricultura es la única
que genera renta nacional. Y lógicamente a los agentes económicos, al individuo. Pero, ¿qué hay en el aspecto financiero, en el pensamiento financiero? Es esto, mira, producto neto. ¿Qué nos está diciendo? Que debía de gravarse el producto neto, no el producto bruto, ¿ok? Luego de cubrir todo lo que se necesita para producir en la agricultura, lo que quedara como neto, eso debía de gravarse, que después se va a desarrollar, pero surge con alguien que vos ya conoces, la tabla de Kessner, ¿ok? Sigamos. Sobre la base de esta tesis, si la única verdadera riqueza que se incorpora a la economía nacional es este producto neto, solo este debía de estar grabado. Además, señalaron que los impuestos no deben de ser destructivos ni desproporcionados a la renta nacional, por lo que deben de aumentarse siguiendo la curva de la renta nacional y deben de gravar la renta líquida, evitándose todo impuesto indirecto por lo oneroso que resulta su cobranza. Bueno, los fisiócratas vieron en los impuestos indirectos, no como principio, como lo vimos anteriormente en los cameralistas, sino que vieron acá que cobrar un impuesto indirecto, en otras palabras, cobrar un impuesto al consumo, a la actividad de consumir, de compra-venta, lógicamente, ¿cómo lo cobras? ¿Ya? Se fue superando eso hasta nuestros días, y el impuesto indirecto que tenemos, que son todos los, es el IVA, más todos los impuestos específicos, están castigando el consumo. Ahora comprendemos por qué aquellos señorones mercantilistas, cameralistas fundamentalmente, Bowen manifestaba que debía haber una justicia tributaria, porque adicionalmente al impuesto que le cobras al que menos tiene, le vas a recargar otro a su consumo. ¿Ok? Y rescatamos de esto el tema de la renta líquida, que realmente yo te lo traigo no específicamente, sino que estoy retomando lo que ya conoces, el punto de equilibrio, ¿ya? En donde tenés tu curva de costos fijos, costos variables y los ingresos que vas generando. Lógicamente, la suma de estas dos que te va a dar los costos totales, la intersección entre tus ingresos y los costos totales te da el punto de equilibrio. Por abajo de ese punto de equilibrio hay pérdidas. Por arriba de ese punto de equilibrio hay ganancias. Entonces ya recuperaste todos tus costos y la utilidad antes de impuesto va a ser la renta líquida. Entonces dije, ¿cómo te lo transmito? Lo estás leyendo, me estás escuchando, pero es importante que veamos y lo llevemos a un planito para que realmente no se te olvide a qué se le llama renta líquida. Y que hoy por hoy, cuando nos explique con los del grupo que les va a tocar el impuesto sobre la renta, van a tener que decir cómo está regulado y el impuesto que se cobra es sobre la renta líquida. Significa que no lo creamos nosotros, pues esta terminología fue aportes de todos aquellos que se preocuparon por escribir, por entender y por explicar, ¿ya?, los fenómenos
que ellos vivieron en su tiempo, ¿ok? Bien. Terminamos con los aportes antiguos y llegamos a alguien que es familiar de ustedes. Don Adam Smith. Y con esto vamos a terminar para que podamos ir todos a cenar y a disfrutar del día viernes, porque es pecado estar trabajando viernes a esta hora. Bien, por favor. Está bien, Lick. Su obra Investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones ejerció una fuerte influencia en las ciencias de la economía como en la financiera, a pesar de que Smith es reaccionario en contra del estatismo. Reconoce que ciertas funciones son inherentes al Estado y que debe asumir los deberes del soberano. ¿Cómo? Defensa del Estado de la violencia e injusticia de otros estados. Justicia y seguridad en el interior del Estado. Creación y mantenimiento de las instituciones públicas y de obras que son de interés público y que el particular no puede costear. Bueno, aquí tienen ya los aspectos que Adam Smith explicó luego de haber estudiado todo lo que acabamos de ver. Defensa del Estado, los mercantilistas, es un Estado parásito, un gendarme, un policía, ¿no es cierto? Seguridad, función absoluta que venía desde tiempos remotos. Justicia, vimos allá el principio de justicia, acá está más general. Justicia y seguridad en el interior del Estado. Creación y mantenimiento de instituciones públicas y de obras que son, ojo, de interés público y que el particular no puede costear. O sea, en otras palabras, esto es textual del señor Smith, pero él no lo escribió así. Es decir, el mercado que él creó, ese mercado perfecto, que no fuera tocado por nadie. No me recuerdo si es en la página 326 o 324, que él en La riqueza de las naciones habla claramente que incluso había que en palabras familiares se lo estoy diciendo, ¿eh? Hay que tener cuidado cuando dos o más empresarios se juntan, aunque sea para ir a oír misa, porque están fraguando en contra del mercado. ¿Ok? Con esto, mis queridos jóvenes, ya pasamos, retomando todos los aportes de la historia del pensamiento financiero no sistematizado, a un pensamiento financiero que va a sistematizarse con los aportes de don Adam Smith, pero particularmente con los de don John Maynard Keynes, ¿ok? Bien, vamos a retomar el día lunes nuestras clases con este tema. Feliz fin de semana, buen provecho, no olviden de imprimir sus diapositivas y escribir ahí, porque lo que discutimos también es parte de evaluación, ¿ok? Bien, feliz noche, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado, buenas noches. Feliz noche, Lic.